Hola, buenas tardes. Qué bueno que están sintonizados en la iglesia en casa. En nuestra serie de una vida de oración, en esta hora vamos a ver acerca de la oración modelo. Bienvenidos. Tenemos un canto. Buenas tardes, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en Mateo 6 del 9 al 13 y la palabra de Dios dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pues estamos aquí viendo acerca de nuestra vida de oración y cómo debemos orar. Cómo debemos ser constantes en la oración. Siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, Él oraba, se apartaba para orar, para estar en comunión con su Padre. Y nosotros debemos de hacer de esto también una costumbre. Y quise ponerle esto porque el hombre ora y su perro está ahí apoyándole. Si tú eres un hombre o una mujer de oración, tus hijos y los demás van a seguir tu ejemplo. Es importante saber que debemos de interceder por otras personas. Si no tienes nada de qué orar, qué bueno, pero sé un intercesor para otros. Cuando el Señor Jesús se fue a orar y dice, regresó, uno de sus discípulos le dijo: enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Y encontramos que el Señor les da lo que conocemos como el Padre Nuestro. Una oración modelo, una oración a seguir, para que nosotros también sepamos cómo debemos de orar, cómo debemos de pedir. Y entonces vamos a encontrar que esto es una oración modelo. Y para el cristiano, el Padre Nuestro es el modelo a seguir, no a repetir
repetir como que si fuera un rezo. El Padre Nuestro dice así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Esta es nuestra versión en español del Padre Nuestro. Dentro de algunos grupos también tienen sus variaciones un poco acerca del Padre Nuestro. Les estaré hablando también de Avinu Malkeinu, que es en hebreo, y que también tienen su versión en arameo, que ellos le piden al Padre lo mismo, parecido a lo que nosotros oramos. Algunos dicen que incluso se deriva del arameo. El Señor Jesús recomienda orar en secreto y con sencillez. Y esto le ofrece al Padre Nuestro como ejemplo de oración sencilla para dirigirse al Padre. El contexto que Jesús expone en el Padre Nuestro es del reproche hacia aquellos, tanto judíos como gentiles, que han convertido la oración como la limosna en un hábito meramente externo. Mateo 6 del 5 al 8 nos habla. El versículo 7 dice: orando no seis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Y el Señor sabe de nuestras necesidades. Básicamente encontramos en dos pasajes de la Escritura, en Mateo y en Lucas, esto. Pero la invocación en Lucas solo nos dice Padre, y en Mateo nos dice Padre nuestro que estás en el cielo. Lucas no aparece la petición que Jesús dice acerca de que se realice la voluntad de Dios así en la tierra como en el cielo. Y en Lucas no se menciona la petición de líbranos del mal. Pero en el fondo estos dos relatos es el mismo, que Jesús enseñaba a su gente cuál era la forma correcta de dirigirse a Dios. Sin embargo, en Mateo la desarrolla de una manera más extensa y más profunda. Y qué bonito es cuando el Señor dice: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Una oración al Padre. Hay personas que cuando se dirigen a nuestro Señor Dios, al Padre, lo hacen con mucho respeto. Pero el Señor Jesús nos dice aquí: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofendes, y no nos dejes caer en la tentación. Lucas 11, 2 al 4. Y así encontramos esto repetido, que necesitamos nosotros sí aprenderlo de memoria. Repita conmigo lo que está aquí.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. La incorporación de la doxología en la última frase de la oración, porque se estará preguntando por qué no lo ha dicho, en la parte que dice, y así lo aprendí, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Amén. En esta parte se manifiesta el total reconocimiento por parte de la persona que ora hacia Dios, que es un ser absoluto y supremo que no tiene principio ni fin. Así que Jesús no desea que la oración sea repetida de modo mecánico, sino que por medio de ella se establezca un diálogo con el Padre. Con esta oración Jesús nos dicta cómo debe de ser la relación con el Padre. Que los hombres deben de reconocer que es su Creador y por tanto es su Padre, y deben de rendirle la gloria que merece. Deben de pedirle lo que necesiten, pues el Padre concede a quien le hace peticiones de manera adecuada, y deben también pedir perdón de sus pecados. Así que el Señor nos dice: pedid y se os dará. Y es algo importante acercarnos al Señor de la manera correcta. Así que, ¿cómo debemos estudiar al Padre Nuestro? Como decía, en una versión nada más dice Padre y en otra versión dice Padre Nuestro. Las dos las encontramos en Mateo 6, 9 y 13 y en Lucas 11 del 2 al 4. Entonces encontramos que el Padre Nuestro tiene una invocación, principia por una invocación, tiene 7 peticiones que se le hacen al Señor y luego tiene una doxología final. Así que vamos a ver, la invocación nos dice: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿A quién es dirigida la oración? Ahora, usted sabe que el Señor Dios tiene varios nombres. A mí en lo particular me gusta invocar a Dios como el Dios que todo lo puede, el omnipotente, el todopoderoso, al que no hay nada que no pueda hacer. Pero en esta relación de oración habla de una manera tan sencilla como dice Padre Nuestro. Padre Nuestro. Se puede invocar a Dios como Padre. A veces oigo en algunas oraciones de algunos hermanos que dicen papito, papito querido. El Salmo 103:13 nos dice: como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Eterno de los que le temen. Manera de acercarnos a Dios como nuestro Padre. Esta oración nos pone en comunión con el Padre y con el Hijo, porque son uno. Cuando le decimos nuestro, el Señor Jesús nos ganó con su sangre vertida en el Calvario. Y los cristianos invocan a la nueva alianza en Jesús, la comunión con la Santísima Trinidad y la caridad divina extendida
por todo el mundo de nuestro Dios. Entonces nos dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Y es muy importante saber dónde está el Señor. Él es nuestro Padre celestial. Podemos acercarnos a Él así. Se cuenta de una viejecita que la fueron a visitar y le invitaron a ir a la iglesia. Y ella decía, no puedo ir porque mi casa no tiene seguridad y me pueden robar. Y la persona le dijo, no se preocupe usted, Dios la puede cuidar, Dios puede estar en su casa. Así que la viejecita accedió y se fueron a la iglesia. Y cuando estaban en la iglesia, la persona empieza con una oración y le dice, más o menos así, Padre nuestro, que estás en el cielo y en este lugar. La viejecita reaccionó, levantó las orejitas y se levantó y le dijeron, ¿a dónde va? Pues me voy a mi casa, porque si Dios está aquí, entonces ¿quién está cuidando mi casa? Y a veces la persona es así, bien materialista. Pero nuestro Señor está en todas partes. Sí, Él está en todas partes. Pero cuando nos acercamos a Él, nos acercamos como el Todopoderoso. Salmo 103:19 nos dice, el Eterno que estableció en los cielos su trono. No es cualquier cosa, es el Todopoderoso. Así que vimos la invocación. Ahora veremos acerca de las 7 peticiones. En la primera petición de esta oración modelo nos dice, santificado sea tu nombre. Al pedir que sea santificado su nombre, los hombres entran en el plan de Dios a través de la santificación de su nombre. Una persona muy especial que fue revelado a Moisés como Yahvé, después revelado en Jesús, y dice, bendiga todo mi ser su santo nombre. Jesús mismo bendice al Padre y dice, bendito seas Padre, Señor del cielo y de la tierra. Santificado sea tu nombre. Nos hablan también de esa relación que debemos de tener con el Señor. No puedes vivir pecando y luego acercarte a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la primera petición es, santificado sea tu nombre. Sí es nuestro Padre, pero también es nuestro Dios. La segunda petición en esta oración dice, venga a nosotros tu reino. La Iglesia tiene presente el regreso de Cristo y la venida definitiva del reino de Dios. También oramos por el engrandecimiento del reino de Dios en cada persona, en la vida cotidiana que tiene y sobre todo, pues en todas las cosas. Tu reino domina sobre todo, dice el Salmo. Y tanto en Marcos 1:14 como en Mateo 4:17 se afirma claramente que su misión es proclamar el reino de Dios. ¿Recuerdan la predicación de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús permite que los hombres vayan a la presencia de Dios y no se queden simplemente en el mundo de los muertos.
La Escritura nos dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia. Y cuando tú estás en esa relación con el Señor, puedes llegar ante su trono celestial, poner tu petición, pedirle al Señor que Él obre. La tercera petición es: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando el Señor estuvo en el huerto del Getsemaní, dice que adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y creo que esta es una parte importantísima en nuestra oración, que tenemos una necesidad, que nos acercamos a Dios, que ponemos ante Él nuestra oración, nuestras peticiones, nuestras cargas, pero que debemos aprender que se haga su voluntad, como Él quiere, como Él, Rey, su voluntad en la tierra, como ya en el cielo, igual, como Él manda. No como quisiera, y quisiera que rápido me contestara, pero el Señor sabe cuál es lo mejor en nuestra vida, qué es lo que nos conviene. Algunas personas le dicen: pídeselo al Señor, demándaselo al Señor. Se olvidan de que el Señor no contesta siempre las peticiones que les pedimos, si no es su voluntad, si no nos conviene, si nos va a hacer mal. Entonces es muy importante que nosotros pidamos por su voluntad, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Saben que el Señor allá en el huerto del Getsemaní, la voluntad del Padre implicaba mucho dolor para Cristo. Él sabía que cumplir el mandato era más importante que todo, pero sufría, dice que grandes gotas de sudor caían y era como gotas de sangre. Pero aún así decía: no como yo quiero, sino como tú quieres. Y el Señor Jesús quiere que imitemos su ejemplo, que cumplamos la misión que Él nos encomendó. La cuarta petición dice de esta manera: danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pidamos que el Señor supla el sustento material. Y los hijos le piden al Padre. Y la expresión de nuestro pan se refiere a esos elementos terrenales para la subsistencia, lo que necesitamos comer, lo que necesitamos tener. Y a veces Él nos da abundantemente y a veces no. Tenemos nosotros que aprender a dar gracias a Dios. Sabe, hace muchos años, cuando empezaba en la obra misionera y visitar las iglesias, pues nos tocó que algunas iglesias nos cancelaron y no podíamos ir, y pues vivíamos nosotros prácticamente de las ofrendas que nos daban por visitar a la iglesia. Y se acabó. Y se acabó lo que teníamos en la despensa. Y mi esposa nos dice: ahora sí no tenemos nada para comer. Me dije: bueno, si así Dios lo quiere, vamos a sentarnos a la mesa, vamos a dar gracias a Dios por nuestro pan diario. Y estábamos empezando a orar cuando tocaron a la puerta. Y
tocaron insistentemente y rápido. Así que nos levantamos y fuimos a ver qué pasaba. Y eran unos amigos que vinieron a dejarnos comida. Dice, mira, teníamos esta fiesta y hubo un banquete en casa y no me pude comunicar contigo, tu teléfono no lo tenía, pero te venimos a dejar esto. Y sentimos esa necesidad de llegar ahorita y dártelo. Y ya les explicamos, fíjate que nosotros nos sentamos a la mesa cuando no había nada, pero nos acordábamos de eso, danos hoy nuestro pan de cada día. Y el día que pensamos que no íbamos a comer, ese día fue banquete, porque Dios cuida. Salmo 103:5 dice, Él sacia de bienes tu existencia, sacia de bien tu boca y te rejuvenece como un águila. Así que tenemos que aprender a saber aceptar lo que Dios nos manda. El pueblo de Israel por 40 años anduvo en el desierto y ahí no había donde sembrar y cosas así. No había un Oxxo, no había una tiendita. Pero el Señor les mandaba el pan diario y ellos lo recogían y con eso hacían el pan. Éxodo 16. El día sexto recogían el doble para no trabajar el día séptimo y no se les echaba a perder. Pero entre semana, si alguien quería recoger más, guardarlo, se echaba a perder. Por eso en la oración dice, nuestro pan de cada día. No seamos avaros o ambiciosos y querer guardar, tener para mañana. Y a veces Dios nos muestra diferentes cosas que debemos hacer. Por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y vemos cómo así, cada día, el Señor decía, no te preocupes, basta cada día su propio mal. Vive el día de hoy, espera al Señor y Él lo va a hacer. Deuteronomio 8:3 nos dice, y te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y Mateo 4:4 nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la quinta petición de esta oración dice así, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta petición implora la misericordia divina de que nos perdone. En otra versión dice nuestras deudas. ¿Sí? En lo que no estamos haciendo bien, en lo que estamos cortos. Y también nosotros perdonamos a aquellos que nos deben, aquellos que nos ofenden. Por eso decíamos la vez pasada de que a veces nuestras oraciones tienen estorbo porque no perdonamos. Así que pidamos perdón al Señor y el Señor nos va a perdonar. El Señor Jesús decía a aquellos que lo estaban crucificando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor nos perdona con amor y Él nos enseña también que nosotros debemos hacer lo mismo. Que nuestras oraciones no tengan estorbo porque ya perdonamos a los que nos ofendieron.
ya perdonamos lo que nos pasó. No lo estamos guardando. Cada día, antes de que el sol caiga, tenemos que estar en paz con Dios y con aquellos que nos ofenden. Y el Señor hará un cambio en nuestras vidas. Dice que Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que Él nos perdona. Y así también nosotros debemos de perdonar. En la sexta petición nos dice: no nos dejes caer en tentación. Aquí pide a Dios que los aleje de los caminos que lo pueden conducir al pecado. Y se implora al Espíritu Santo para que dé discernimiento y fuerzas, como Jesús lo tuvo al ser tentado en el desierto. Recuerda que le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero el Señor también le dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Así que no voy a hacer caso. Hay que traer y tener discernimiento. Qué hacer y qué no hacer, qué es lo bueno o qué no es. ¿Sabe? Cuando estaba en la universidad, en primer año, éramos 110. Pero había 3 personas que no tomábamos y todos los demás tomaban. Y luego en las fiestas yo veía cómo le hacían: tómate una conmigo, y así le decían, y lo sacaban de aguilita al pobre. Y a veces venían conmigo y le decían: no tomo. Venían conmigo y me decían: si no te la tomas, te la vas a llevar puesta. Pues me la llevo puesta, pero no vuelvo a venir otra vez ni estar contigo, porque no eres mi amigo. Y saben, poco a poquito todos los demás se acercaban y decían: no, él no toma. Y como decía al principio, éramos 10 y al final nada más quedamos 2 que no tomábamos. Pero tenemos que aprender. A veces me decían: hey, saliendo de la escuela, vamos para acá, vamos para allá. No, tengo otra cosa que hacer. No puedo. Si puedo, voy. Bueno, decía, y ya me dejaban libre. Tienes que tener discernimiento para saber cuándo es bueno y cuándo no. La séptima petición ya nos dice: y líbranos del mal. Salmo 116:4 dice: libra, oh eterno, mi vida, que no caiga yo en lo malo. Pide a Dios que te quite las dificultades del camino, aquello que te hace mal. Me contaban que en una ocasión en una iglesia había una hermana que pasaba al frente y siempre pasaba en la invitación, y a veces ella decía: Señor, quita las telarañas de mi vida, quita las telarañas de mi vida. Y una persona que estaba cerca y varias veces oía que ella decía eso, vino y le dice: y Señor, mata la araña de la vida de mi hermana. Pues si nada más quita las telarañas y se queda allí, pues vuelve a hacer otra vez. Líbranos del mal. Victoria sobre Satanás y sus planes. Mateo 16:18 nos habla acerca de la iglesia y dice: y las
fuerzas de la muerte no prevalecerán contra ella. Y aunque estén allí, no van a prevalecer cuando tú te acercas bien al Señor. Así que necesitamos entender que este es un modelo para aplicarlo a nuestra vida, para pedirle al Señor que nos ayude. Mire, aquí puse otra parte y hay algunos cristianos ortodoxos que pues también en su versión del Padre Nuestro, pues ellos invocan al Padre de los cielos y le dicen: santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Y la tercera petición pues nos habla acerca de hacer la voluntad. La segunda parte nos habla del sustento material y espiritual. El pan nuestro substancial de cada día, dánoslo hoy, de lo que necesita nuestra vida para seguir adelante, el alimento perecedero. Pero también debemos de buscar el alimento no perecedero que a vida eterna permanece. En la tercera parte las peticiones son sobre los pecados personales. Y dice que a veces nosotros perdonamos las faltas de nuestros hijos, las deudas que tienen contra nosotros, y que nosotros tenemos que hacer un cambio. La sexta y la séptima hablan de las causas del pecado, pero que se pueden liberar de esas incitaciones y tentaciones cuando le pedimos al Señor que cambie. Entonces, recapitulando, el orar de los protestantes no repiten el Padre Nuestro palabra por palabra, sino que lo usan como modelo o como un esquema para sus oraciones personales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Al orar debemos comenzar santificando y alabando el nombre del Padre, pues Él nos dice que Él es el creador de todas las cosas. Reconocemos que Él es nuestro Padre y luego le decimos: venga tu reino. Tenemos que aceptar de corazón propio cómo el Señor extiende y qué parte debemos nosotros de tomar en el reino de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entender que estamos aquí para obedecer a Dios como Él quiere y no como nosotros queremos. Venga tu reino afirma que Jesús está reconociendo a sí mismo como el Mesías y que está pidiendo que llegue el reino de Dios y que Él va a encabezar la segunda venida del Señor. Y un día le veremos. Un día vendrá por nosotros. Las profecías se van a cumplir y es importante que hay una corona especial para aquellos que esperan la venida del Señor, que viven su vida como que si el Señor fuera a llegar hoy. Y también dice: danos hoy nuestro pan cotidiano. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, como nosotros decimos. Y hay peticiones que pueden ser personales o no, pero pide al Señor así: el pan de cada día. No pidas mucho, bastante y tenerlo, y no lo vas a usar. Usa lo que el Señor te ha dado. Y luego también dice: perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores.
el pedir perdón por los propios pecados y el perdonar a aquellos otros que nos ofenden. Y termina diciendo: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Pedirle a Dios que el maligno se aleje. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y al que se deja, y al que se separa, y al que está solito, lo va a atacar. Así que si quieres no caer en la tentación, acércate más con el Señor. Pídele que te libre del maligno. Pídele que haga su voluntad en tu vida. No como nosotros queremos, sino como Él quiere. Y le pasaron una partecita de Avinu Malkeinu, cantado por Barbara Streisand. Y en esta parte, en hebreo, que no sabemos, nos dice, ya en español, así: Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro. Chanenu ba anenu, agraciado y respóndenos. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro. Agrácianos y respóndenos. Porque no tenemos acción para pedir un cambio, pero haz con nosotros caridad, bondad y sálvanos. Porque no tenemos acciones para pedir a cambio de ellas. No lo merecemos. Haz con nosotros caridad, bondad y sálvanos. Esta es la versión hebrea del Padre nuestro, del Rey nuestro. Así que, mi hermano, hemos repetido estas cosas para aprenderlas. Aprender que tenemos un Padre celestial, alguien que nos cuida allá arriba, que puede conceder nuestras peticiones. Padre nuestro que estás en el cielo. Y agregamos: en la tierra y en todo lugar, porque nuestro Dios es omnipresente y omnipotente. Espero que hayas aprendido el modelo de acercarte a Dios y que en la oración tú puedas reconocer cada una de estas partes que nos tocan, porque en la doxología decía: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, gracias te damos por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de nosotros, porque día a día podemos ver tu misericordia en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Padre, a aceptar tu voluntad en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a perdonar a aquellos que nos ofenden, para que así podamos merecer el perdón tuyo, Señor. Y sobre todo, Padre, venga tu reino. Que estemos listos y preparados para cuando tú vienes, Señor. Sé con nosotros, bendícenos esta semana. Y gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.
Avinu Malkeinu Shema Koleinu Avinu Malkeinu Chatanu Lafanecha Avinu Malkeinu Chamal Aleinu V'yalol Aleinu V'tapeinu. The heavens speak. Avinu Malkeinu Kahale Kol Tzad Umastin Me'aleinu Avinu